Muy bien, hermanos, quiero invitarles a leer conmigo Hebreos capítulo 6 y quiero leer los primeros dos versículos de Hebreos capítulo 6. Así es que, por favor, búsquenlo en sus Biblias. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60. Si ustedes no cargan dónde leer, pues va a proyectarse en la pantalla. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Si lo tienen, me avisan, por favor, para comenzar a leerla. Muy bien, veo algunos todavía buscando, así es que háganme el favor de terminar de encontrarlo y lo leemos. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Dice el escritor de la carta a los Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos, digan conmigo rudimentos, dejando ya, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y el escritor de la carta va a mencionar esos rudimentos, va a mencionar 6. Y dice: no echando otra vez el fundamento del 1, arrepentimiento de obras muertas; 2, la fe en Dios; 3, la doctrina de bautismos; 4, la imposición de manos; 5, la resurrección de los muertos; y 6, el juicio eterno. Y ahí están rudimentos de la doctrina. Así le llama el rudimento de la doctrina de Cristo. Ahí están las 6 doctrinas fundamentales que el escritor de Hebreos destaca. Y él dice, ya, dejando esos rudimentos, vamos hacia adelante. Pero no es que estos rudimentos no son importantes, son el fundamento, la doctrina fundamental, que como creyentes debemos conocer. Y la primera que menciona es el arrepentimiento de obras muertas. Yo creo que en los próximos domingos vamos a estar hablando de fundamentos doctrinales y vamos a estar compartiendo un poco sobre eso. Pero en este mes en particular vamos a tratar este primero, que tiene que ver, del cual el arrepentimiento de obras muertas es parte. ¿Ok? Vamos a hablar de la salvación. Y yo quiero este mes hablar de eso. Para comenzar, ¿usted es salvo? ¿Es salva? ¿Está segura de eso? ¿Sobre qué base? ¿Qué puede garantizar de que usted diga que es salvo? ¿Todavía sigue batallando con pecados? ¿Todavía le cuesta cosas que no debería hacer y siempre hace y recurrentemente hace? Todavía sigue, como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y sigue con lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no puede dejar de hacer eso. ¿Cómo usted puede decir entonces que es salvo o es salva? No estoy acusando a nadie, solo estoy reflexionando. ¿Qué nos hace saber que somos salvos? O sea, ¿por qué yo puedo decir que soy salvo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué somos salvos? Salvos de la antigua forma, de la tradición anterior, porque ahora ya no voy donde iba, ni hago lo que hacía en el sentido religioso, sino que ahora tengo otras prácticas religiosas, otro lenguaje, otra dinámica. ¿Qué es lo que determina la salvación? ¿O qué produce la salvación en nuestra vida? ¿Cómo alguien puede decir yo soy salvo y demostrar esa salvación? Hay formas en que deberíamos saber. Eso quiero yo que abordemos durante estos días. Que hablemos de la salvación, porque la salvación es algo bien completo. ¿Qué es la salvación? Y yo quiero esta mañana comenzar abordando este tema y vamos a usar expresiones de la salvación. La salvación tiene que ver con varios componentes y yo los voy a mencionar ahora, nada más mencionarlos y luego los vamos a ir desarrollando. Pero el tema de ahora es soy salvo. ¿Ok? Diga conmigo, soy salvo. Soy salvo. Y vamos a hablar entonces de la salvación.
no quiero decir que no son salvos, hermanos, ni mucho menos, ¿verdad? No estoy metiéndole duda de que a saber si soy salvo o no, ¿verdad? O como decían antes, vos masón sos, ¿verdad? No estoy queriendo decir eso, sino que quiero que entendamos qué significa la salvación. Vamos a ir a un pasaje de Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 8 y 9, que son dos versículos muy conocidos de esta carta de los Efesios. Esta es una carta muy especial, otra de las cartas especiales del apóstol Pablo, pero vamos a leer los versículos 2, 8 y 9. Mire lo que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo volvemos a repetir: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a predicar una serie acerca de la salvación. Y el propósito de esta serie es fomentar en cada uno de nosotros, hermanos, una fe sólida y personal de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. O sea, yo puedo decir, soy salvo por esto y esto y esto. Y ese es el propósito. Ahora, queremos también en esta serie mostrar cómo cada aspecto de la salvación, voy a mencionar algunos: la justificación, la redención, la regeneración, la santificación, la glorificación y otros aspectos más que forman parte de la doctrina de la salvación, cómo cada uno de estos aspectos de la salvación se aplica personalmente a la vida de cada uno de nosotros. Y ese va a ser mi propósito en este tiempo que voy a hablar sobre la salvación. Que cada uno de nosotros salga con la convicción cada domingo: no, yo soy justificado, no, yo soy regenerado, ¿verdad? Yo soy santificado o estoy en el proceso de santificación. Y hay una evidencia y conozco la base de la palabra y la fe para decir que yo soy salvo, soy amado, soy adoptado, yo soy adoptado como hijo de Dios. Y vamos a hablar de todos esos aspectos de la salvación. ¿Están listos para eso, hermano? Muy bien, yo espero que cada uno de nosotros podamos crecer en este proceso. Comencemos hablando del primer punto, porque quiero hablar 4 puntos esta mañana. El primer punto que quiero hablar es la necesidad de la salvación. El segundo que quiero hablar es del proceso de la salvación. El tercero, los componentes de la salvación, una visión general. Y luego el llamado de la salvación. Esas 4 cosas quiero tratar durante este día. Así que en primer lugar hablemos de la necesidad de salvación. Busquemos Romanos capítulo 3, versículo 23. Algunos no necesitan buscarlo en la Biblia, búsquenlo en su memoria, porque probablemente sepan este versículo. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya ven que era cosa nada más de recordarlo. Otra vez: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen? Todos. O sea que todos los seres humanos necesitamos la salvación. O sea, hay seres humanos que son muy moralistas, son muy rectos, viven de acuerdo con valores, son gente que no le hace mal a nadie, son gente, por ejemplo, sus matrimonios son modelos, los hombres aman a sus esposas, las sirven, las cuidan, las protegen, les proveen, hacen todas esas cosas, pero personas muy rectas, muy morales. Uno dice: qué modelo de señor, qué modelo de mujer, ¿verdad? Qué mujer más completa. Sin embargo, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay nadie que no esté destituido de la gloria de Dios de manera natural. O sea, una persona nace con una realidad, una propensión al pecado, una marca del pecado en su vida y por lo tanto consecuencias del pecado en su vida.
Entonces todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, todos. No hay nadie aquí que diga, no, fíjense que yo soy la excepción de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Es que usted no me conoce, por eso dice eso, que todos, pero yo realmente sería la única excepción. Nadie puede decir eso. Nadie lo puede decir porque hay una sentencia de parte de Dios. Y la sentencia de parte de Dios es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no libra a nadie. Nadie se queda fuera de eso. Todos necesitamos la salvación porque todos hemos pecado. Vuelva a ver a la persona que tiene la par otra vez. Mire qué persona más guapa, más bonita. Hoy hasta se echó extra perfume, así es que es un olorazo, ¿verdad? Es un olorazo que expele. O sea, cada quien sabe lo que mata, ¿verdad? Con tanto perfume, pues, ¿verdad? Cada quien sabe a qué se enfrenta. Pero mire cómo vino, mire cómo se ve, mire cómo se arregla. Sacó ropa especial, todos. La cara que tiene, pues casi es una cara de querubín, ¿verdad? Y uno lo ve y dice, no puede ser. Todos pecaron, todos hemos pecado. Y miren, hermanos, el pecado ha afectado nuestras vidas. Y hay muchas cosas que el pecado ha hecho. Por ejemplo, algunos el pecado nos dio mucha tristeza. Y hay gente que batalla con la tristeza, con la depresión, con pensamientos negativos acerca de sí mismo. Esa es una consecuencia del pecado. Otros, por otro lado, es una cosa de enojo. Qué increíble. Esa gente, como diría mi abuela, necesita tomar riobarbo, o no le dieron riobarbo cuando niño, ¿verdad? Aquellos chupones amargos que le metían al pobre muchachito, ¿verdad? Entonces, pero eso por lo menos lo suavizó, decía mi abuela, ¿verdad? Que eso suavizaba el carácter. A este niño es muy bravo, hay que darle riobarbo, y le metían unos chupones que eran gasas metidas en esa cosa amarga. ¿A ustedes no le dieron riobarbo? No, ¿qué decís? A vos no te funcionó, decir. Te dieron y no funcionó. Muy poquito te dieron, mamá. O sea que no funciona. Y Melina lo está diciendo y me lo gritó como 10 veces. No funciona, no funciona. O sea, hay gente que esa es la consecuencia del pecado. El enojo. Tiene una batalla con el enojo. Hay gente que tiene una batalla con la inmoralidad. ¿Qué es las cosas de la inmoralidad, hermanos? Les prometo que me voy a botonar esto y ya no me lo voy a estar moviendo. He estado peleando desde ya hace rato. Hermanos, ¿qué es lo que determina la inmoralidad? Bueno, hay muchas causas de la inmoralidad. Algunas tienen que ver con identidad, ¿verdad? Gente que anda como con el cordón umbilical como que fuera un cable de conexión, viendo dónde se conecta, ¿verdad? ¿Me querés amar? Y no le ama. Entonces va a buscar otro lado. ¿Me querés amar? Y conecta el cordón umbilical y no la ama. Y otro, ¿me querés amar? Y se va topando con que los 20 a los que anda tratando de conectarse no la ama, porque el problema no es de ellos, el problema es de esa persona que tiene un problema de identidad. Anda buscando en la inmoralidad, en las relaciones inmorales, anda buscando a ver si entonces se siente amada. Tiene un problema de baja autoestima. O sea, la inmoralidad, por supuesto que la inmoralidad provoca ciertas conductas negativas y adictivas. La misma inmoralidad es adictiva, ¿verdad? No se puede, después, como decía aquel anuncio, no se puede vivir sin radio. O sea, ya no pueden vivir sin ese tema, pero la base es un problema de identidad que está afectada por causa del pecado. O sea, es una marca del pecado en la vida, la inmoralidad. Ya mencioné entonces enojo, mencioné tristeza, mencioné inmoralidad, adicciones a otro tipo de cosas. También están a la base de la identidad.
problemas que el pecado. Como dice aquel himno antiguo que aprendimos, me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y libre feliz por siempre con él seré. Entonces me hirió, el pecado nos hirió y trajo consecuencias en nuestra vida. Y trajo consecuencias dolorosas, o sea, cosas con las que hemos tenido que batallar a lo largo de nuestra vida. Dolor en el alma, dolor en los pensamientos, dolor aún físico, consecuencias del pecado. O sea, hay muchas formas en que el pecado nos ha afectado, personalmente y en nuestras relaciones con los demás. El pecado es una marca como la marca que recibió Caín después que pecó, que el Señor le dijo, te voy a poner esta marca para que nadie te vaya a matar, porque Caín, cuando Dios lo confrontó, le dice, ahora todos los que me vean me van a querer matar. Entonces le dijo, te voy a poner esta marca para que cuando la gente la vea no te quieran matar. Van a saber que sos pecador. Y esa marca la llevamos todos, hermanos. La llevamos en el pensamiento, la llevamos en el corazón, la llevamos por todos lados. La enfermedad, al final de cuentas, es una marca del pecado en nuestra vida, o generacional. Cosas que están ahí. Hermanos, fíjense que yo escuché por ahí hace algún tiempo una información, nunca me he dedicado a confirmarla, pero decía esta información que el 60% de los cánceres tienen un origen emocional, tienen entre las bases una condición emocional. Y de verdad que uno ve, por ejemplo, esta información todavía se atrevía a decir más. Cosas como, por ejemplo, el cáncer en los órganos reproductores, úteros, todo eso, tiene una base del rechazo paterno. Y cánceres de mama y todo eso, esta información estaba ahí. No me he dedicado, como les dije, a confirmarla. Pero el cáncer de mama tiene una base de rechazo materno. O puede ser al revés o lo que sea, pero es un hecho que el rechazo, el abandono, el abuso, el maltrato, pues, tiene sobre la vida de los demás marcas y trae consecuencias. ¿Y qué es el rechazo, el abuso, el maltrato? El pecado, o sea, consecuencias, conductas que responden a un problema del pecado en el corazón. Dios no nos diseñó para dañarnos. Dios no nos diseñó para abandonarnos o para dejarnos así, ¿verdad?, a la intemperie. No fue el diseño original de Dios, porque Dios es un Dios amoroso. Amén. Miren, hermanos, entre paréntesis, no es el objetivo de esta predicación, pero todo el Antiguo Testamento muestra una faceta de Dios que era importante mostrarla. Todo el Antiguo Testamento habla sobre la justicia. Y se presenta a Dios como juez. Y se habla del tema de justicia. Y cómo completar o cumplir la justicia. Y por eso los sacrificios. Y por eso todas esas cosas que tienen que ver en el Antiguo Testamento con la forma de relacionarse con Dios. Es con la justicia. Y por eso hay manifestaciones de esa legalidad. Dios es legal. Y Dios es juez. Pero también es abogado, pero también hay condena. El pecado, la ley lo condenaba y traía condenación sobre la vida de la gente. Y había que hacer cosas para suplir esa justicia. Cada vez que pecaba tenía que agarrar un animalito y salir al templo e ir a ponerlo para que lo mataran. Y a eso le quitaba la culpa. Imagínense, hermanos. Cada vez que pecaba, agarrar un animalito y llevarlo al templo para que lo sacrificaran en lugar suyo y matarlo. Imagínese usted casi todas las semanas llevando el bendito animalito. Aquí vengo otra vez. ¿Cuántos animalitos iba a necesitar usted, hermano, en la vida? Es que me volví a enojar el marido. Y todos alrededor. Allá va que hay otra vez, mira, con él.
De seguro se peleó con aquel. A saber cómo le responde. O él, ¿verdad? Aquí vengo con mi animal. Otra vez. Que ese bocín que es un infiel de primera. Allá lleva otra vez el mismo animalito. Imagínense, hermano. Dios manifestó su faceta de justicia, de juez. Pero el gran deseo de Dios, toda su vida, en la eternidad, el gran deseo de Dios era manifestar lo que manifestó en el Nuevo Testamento. Dios es Padre y es amor. Él quiso siempre manifestar eso. Tuvo que manifestar la parte de juez y de justicia, pero su gran deseo era manifestar su amor y que Él es Padre nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso era lo que Él quería. Entonces hay una brecha. El pecado es una brecha, una separación entre nosotros y Dios por causa del pecado. Entonces todos necesitábamos salvación. Todos la necesitamos y la necesitábamos. La seguimos necesitando. Dígale que tiene la par. Sigo necesitando la salvación. Todas la seguimos necesitando. Porque les cuento, hermanos, que la salvación no es una cosa de un día nada más. Eso es parte de la salvación. Pero no es un día que vino el predicador en el estadio y yo me paré y salí corriendo. Yo estuve el día que llevamos a Memi. ¿Cuántos años tenías? 14 años, la llevamos al estadio a una campaña, estábamos en gradería y de repente el predicador hizo la invitación y nosotros, y la Memi, ¿qué se nos hizo la Memi? Nosotros la íbamos cuidando y a rato vemos a Memi que ya iba allá abajo de las graderías en la cancha, corriendo para adelante a recibir a Cristo. Y nosotros, por supuesto, imagínense cómo regresamos a la casa de alegres después del susto que se nos había desaparecido. ¡Qué alegría! ¿Qué fecha fue, Memi? ¿Te recordás el día y la hora? Marzo 1988. ¿El cuánto? Marzo 1988, o sea que ya nosotros estábamos casados. No fue 88, 85 fue, todavía estábamos solteros. Imagínense, marzo del 85. Ese día ella recibió a Cristo. ¿Recibió la salvación ese día? ¿Qué dicen? Sí, recibió la salvación. ¿Pero eso es toda la salvación? No, ese es el comienzo. Porque la salvación nos va a durar hasta la eternidad, hermanos. Y hay cosas de la salvación que todavía no las hemos recibido, que las vamos a recibir en la eternidad, pero son parte del paquete, digamos, de la salvación. Ok, pero todos lo necesitamos. ¿Cuál es el proceso de la salvación? Volvamos a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice ahí que somos salvos por gracia. Digan amén. Gracia. Y el Señor se encargó a lo largo de las Escrituras de hablarnos de la gracia y usar figuras de la gracia. Muchas figuras. Vamos a hablar más adelante de algunas de esas figuras, pero cuando uno ve, por ejemplo, el libro de Ruth y uno ve la imagen del esposo, ¿verdad?, de Booz, lo que él significa, la imagen, la figura, lo que está detrás de este hombre que redime a Ruth y redime a Noemí. Entonces uno encuentra un aspecto de la gracia y de la salvación manifestada ahí, la redención. ¿Y qué significa eso? O cuando uno ve la historia de Esther entrando al palacio, al patio del palacio, el patio donde el rey funcionaba, y que el rey le extiende el cetro, uno dice, la gracia, ahí está la gracia. Uno ve en todas las Escrituras y particularmente todo el Antiguo Testamento expresiones de la gracia, pero el Nuevo Testamento se encarga de explicarla, y el apóstol Pablo aquí en Efesios dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué significa gracia? Algo, un don inmerecido. No nos lo merecíamos, nadie se lo merecía. Nadie de los que estamos aquí nos merecíamos nada, porque estábamos presos por el pecado, cautivos por el pecado.
Éramos esclavos del pecado. Entonces uno ve el Antiguo Testamento y ve al pueblo de Israel que estaba en Egipto y la gracia de Dios lo liberó. Y no solo lo sacó libre, lo sacó enriquecido, bendecido, prosperado. Eso es la gracia. Y uno ve la salvación ahí. Por eso unos hermanos hace años, pero muchos años, escribieron un himno que decía: en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del cruel faraón. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. ¿Alguno de ustedes oyó ese himno? Levante la mano. Ah, ya se quemaron. Son evangélicos de años ustedes, ¿verdad? Porque esa era la música que cantábamos antes. Imagínense, yo la cantaba cuando era jovencito. Eso fue el siglo pasado, hermanos, ¿verdad? El siglo XX. Eso, ya vamos 24 años adentro del siglo XXI, ¿verdad? Y cantábamos eso, porque es una figura de la salvación, la experiencia de Egipto, del pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Y cómo salieron? Por la gracia. Dios tenía preparado la salida. Es más, se los había profetizado. Le dijo a Jacob y a José: entra, le dijo a Jacob, no tengas temor, tu hijo te va a cuidar. Te va a cuidar, van a estar cautivos 400 años. Se lo dijo a Abraham. Van a estar 400 años cautivos, pero yo los voy a liberar. Eso estaba declarado. Porque Dios ya lo tenía planificado, como tiene planificado toda la riqueza de la gracia para usted. Amén. Este año va a ser bendecido porque Dios ya lo declaró. Este año usted va a recibir cosas que ojo no vio, oído no oyó, que no ha subido a corazón de hombre, pero que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene bendiciones porque la gracia es grande. La salvación es por gracia. Y es por medio de la fe, dice Efesios 2:8-9. No es por obras, para que nadie se gloríe. O sea que esto no tiene que ver con algo que usted haga. Jamás pudiera ser lo suficiente para pagar su propio rescate si usted es esclavo. Cuando uno es esclavo no es dueño ni de uno mismo. Y éramos esclavos del pecado. El pecado gobernaba sobre nosotros. Ahora que todavía gobierne parte de nuestra vida el pecado, eso significa que la salvación no ha terminado. Tiene que haber más aspectos de la salvación en nuestra vida. La santificación es una de ellas, es parte de la salvación. O sea que somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Levanten la mano. Pero todavía necesitamos más salvación. Si están de acuerdo, levanten la mano. Y vamos en un proceso de salvación. Si está de acuerdo, levanten la mano. Que ese proceso de salvación va a trasladarse hasta la eternidad. Levante la mano. Porque parte de la salvación es la glorificación. Y seremos glorificados. Un día tendremos un cuerpo libre de pecado. Un cuerpo glorificado. La glorificación es parte de la salvación. Ah, qué lindo está esto, hermano. Esto está muy especial. Ok, la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en Jesucristo y a través de Jesucristo. Jesucristo es el Goel de Dios. Esa palabra usted todavía no la entiende, pero la vamos a entender. Él es el Goel de Dios. Él es el pago por el pecado. Fíjese que dicha la suya, ya no tiene que agarrar el bendito animalito, ¿verdad? Y pasar en medio de todo. Esa gente que vive alrededor suya, que son hasta chambrosos, otra vez el vino con su bendito animalito. Ese no se cansa de pecar. Siguen las mismas. Yo que pensaba con la cara que tiene, pues, esa cara tan de buena gente, pero miren, ahí va con su animalito. Hoy ya no lo tiene que hacer usted, porque ya hay un Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, esta es una bendición, es un regalo inmerecido. Fíjense que el 15 de marzo del 2013, en Estados Unidos hay una ciudad famosa de Massachusetts que se llama Boston. Y tiene una famosa maratón, la maratón de Boston. Y el 13 de abril del 2013,
2013, estaba ya terminando la maratón, la gente estaba llegando casi a la meta, los primeros ya estaban llegando a la meta, un montón de gente alrededor de la zona de la meta, y 2 hombres, uno de ellos murió, el otro quedó vivo y le echaron preso. Explotaron unas bombas en la zona de la meta. 260 personas fueron heridos y 3 murieron. El 13 de abril del 2013, no, el 15 de abril del 2013. Y fue una cosa escandalosa, pues, de esa gente que saber que tienen en la mente trastornos y todo, y querían hacer eso, y explotaron 2 bombas caseras e hirieron a semejante cantidad de personas. Entre ellos había un hombre llamado James, tengo el nombre aquí, quiero corroborarlo, no decir algo que no sea cierto. James Costello, pueden buscarlo, lo van a encontrar en internet, la historia de James Costello. Y este hombre fue uno de los que salió con heridas y quemaduras de gravedad, y fue a parar al hospital con necesidad de cirugías y cuidados médicos intensos o intensivos, porque el hombre estaba con unas heridas graves. Y en ese proceso, que duró bastante tiempo, una enfermera especial, Crista de Agostino, de origen italiano igual que él, esa mujer se encargó de cuidarlo, era una enfermera, lo ayudó, lo cuidó, hizo bastante trabajo de rehabilitación con él. Y como ahí en el hospital él no tenía otro lugar donde ir, ahí tenía que estar, y ella era su trabajo, ahí lo atendía, lo cuidaba, se hicieron muy amigos, después se enamoraron, y por último se terminaron casando. En diciembre del 2014 se casaron. James Costello y Crista de Agostino, está en los periódicos. Se casaron. Miren qué alegría para este hombre que va al hospital muy herido, mal, y termina encontrándose una mujer que era todo servicio, todo corazón. Ya al final no era ni siquiera por trabajo, era ya hasta por gusto de ella, por placer, diríamos, servirlo ahí. El hombre la descubrió y dijo: no, hombre, ¿para qué voy a andar esperando más y buscando? Si aquí está, pues, lo que yo necesito. Además era una mujer guapa, pues, con facciones latinas. Eso ya quiere decir que era, o sea, no era una chele así sin gracia, pues, ¿verdad? Como algunas que son cheles sin gracia. No, era una mujer con aspecto latino. Es que miren, hermanos, las mujeres latinas son bonitas, ¿están de acuerdo, hermanos? Qué mujeres más bonitas las latinas, ¿verdad? Entonces, más las salvadoreñas, y no digamos las chapinas, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué cosa más bonita, ¿verdad?, que se dio. Como se dio, y era una situación especial, una empresa una agencia de viajes decidió regalarles la luna de miel con todos los gastos pagados. Les regalaron transporte en avión para Aruba en primera clase. Les dieron, creo que 2 semanas, era el hotel de 5 estrellas, con todo incluido. Hermanos, esa pareja, después de una desgracia y una situación, terminaron recibiendo un regalo inmerecido. Eso es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Ok? Entonces necesitamos, es un hecho que todos necesitamos pasar por este proceso de salvación. Hablemos entonces un poco de los componentes de la salvación. Veamos alguna visión general. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es un concepto amplio, o digámoslo así,
La salvación es como un tráiler que tiene varios compartimentos y varias cosas van en ese tráiler, ¿verdad? Es un furgón que lleva varios componentes. Usted recibió el paquete completo, digan amén a eso. La salvación es un paquete completo. Cuando Dios te salva completamente y te da un paquete completo. La primera cosa es la justificación. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero déjenme hacer una breve descripción. La justificación es ser declarado justo delante de Dios. Nosotros no lo éramos, pero cuando Dios nos salvó, nos salva, nos declara justos delante de Él, no siéndolo a las cabales. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, así dice, ¿verdad? Sí, amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay cosa que conmueva tanto mi corazón como saber que a pesar de quién era y de lo que soy, Dios me declaró justo. Y soy justo delante de Dios, no por lo que yo haga. No tiene que ver con mis acciones, tiene que ver con la acción de Dios. Dios me declara justo, me salva y me declara justo, no siéndolo. Porque la causa del pecado es muerte. Mire, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que yo merecía? Muerte. ¿Cómo estaba yo? Muerto. Todos estamos muertos en el pecado. Cuando estamos en el pecado, todos estamos muertos espiritualmente. Muerte es separación. La muerte física es separación del alma del cuerpo. Eso es muerte física. Se separó lo inmaterial de lo material y el cuerpo se muere. Eso es, se descompone, se destruye. Esta semana me tocó ir a enterrar el día miércoles al hijo de uno de los primeros discípulos que tuve hace 40 años. Él recibió a Cristo el 15 de septiembre de 1981, y él se paró ahí en el cementerio y yo estaba por ahí sentado y me dijo: Luis, fue el 15 de septiembre de 1981 y vos me compartiste de Cristo y yo ahora soy cristiano. Gracias, papá, me dijo. Y el muchacho, me sentí tan conmovido, ¿verdad? Y yo me acuerdo del hijo de él, creo que tenía como 7 años, un niño, y se murió esta semana pasada, después de un mes de estar hospitalizado con insuficiencia renal, un problema de diabetes de base, de infancia, de la diabetes tipo 1, y le pasó factura, pero no murió ni de la insuficiencia ni de un coma diabético, murió por un problema cardiovascular, que suele ser otro problema que presentan los diabéticos. Hizo un paro y murió. Miguelito, igual que el papá se llamaba, Miguel se llama el papá. Y él me recordó eso, de que él recibió a Cristo hace 40 y... si es el 81, hace 43 años. 43 años. Fue de los primeros discípulos, y yo ya tenía algún rato atrás, teniendo hijos espirituales que habían recibido a Cristo conmigo. Ya hace rato, hermano. ¿Ok? Y la salvación en la vida de ellos se dio por gracia. Estaba muerto, pero ahora están vivos. En la muerte física se separa el cuerpo, la parte inmaterial del cuerpo, y ya fuimos a dejar el cuerpo de Miguelito. Pero él no está muerto, el cuerpo está muerto. La otra parte que no está muerta está en la presencia del Señor.
y está allá. Muerte es separación. La muerte física es eso, pero la muerte espiritual es separación de Dios. Estamos separados de Dios. Entonces eso dice Romanos 6:23, pero Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros que estábamos separados de Dios, hoy tenemos paz, y lo que hemos sido hechos por la salvación de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, es que nos declara justos. Usted es justo, no por lo que hace o no hace, porque usted puede pecar. No estoy diciendo que les autorizo a pecar. Lo que estoy diciendo, puede ser que usted peque, pero eso no significa o anula o elimina la verdad de que usted ha sido declarado justo. Porque en este salón, justo en este salón, no existe ninguno. Ya los vi a todos y les pasé la mirada a todos los que están aquí, y no hay nadie que no peque todavía. Tienen una cara. Me los delató la cara. Todavía de vez en cuando hacen cosas que no deben hacer, pero eso no niega la realidad de que ustedes y yo hemos sido declarados justos. ¿Cuál es un beneficio de la salvación? La justificación. La justificación es un acto de Dios, no nuestro, es un acto de Dios, por medio del cual Él declara justo a los creyentes en Jesucristo, y nos pone un sello y dice: justo. Qué lindo, hermano. No lo soy por mí mismo, pero Él me puso un sello, justo. Él es justo. Y eso está ante el mundo espiritual declarado. Cuando el diablo viene y dice: sí, pero mira, que él hace esto y hace lo otro, y mira, no hace aquello y no hace aquello, y mira cómo trata aquel y mira cómo trata aquello, y viene el diablo y empieza a acusar, y Dios le dice: mirale la frente o el corazón, miráselo, ¿qué ves ahí? No sé, hay un sello. ¿Y qué dice? Que Él es justo. Amén. Ustedes y yo somos justos. Amén. Por la gracia de Dios. Eso es parte de la salvación. Hemos sido declarados justos. Digan amén a eso, hermano. Amén. Amén. Qué lindo que Dios nos ha declarado justos. Hermanos, ¿qué otra cosa es un beneficio de la salvación? Redención. Hemos sido redimidos. ¿Qué es la redención? Fuimos comprados de nuevo porque habíamos estado esclavizados. El diseño original era que fuéramos libres. El pecado nos ató y nos esclavizó. Y vino el Señor y nos salvó. Y eso implicó que nos redimió. Nos volvió a declarar propiedad de Él. Y ustedes y yo somos redimidos. Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Leámoslo, hermano. Busquémoslo ahí en sus Biblias, si me hacen el gran favor, porque tengo que correr un poquito. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa redención? Brevemente, que hemos sido comprados de nuevo por Él. Ustedes y yo le pertenecemos a Él, somos propiedad del Señor. Estábamos en el mercado que en la antigüedad, en el mundo grecorromano, el mercado se llamaba Ágora. Y en ese mercado vendían de todo. Era un mercado abierto, al aire libre, como el mercado de Santa Tecla o como los mercados de aquí, que no están adentro, sino al aire libre. Se llamaban Ágora. Ahí vendían de todo, pero había una sección donde vendían esclavos. Y ahí los vendían para lo que quisiera el que lo compraba. Si lo quería comprar, es que hoy amanecí con ganas de matar a alguien y lo quiero matar a cuchillada. Entonces, como no voy a matar a nadie de la familia, se iba al mercado, compraba un esclavo. Deme ese que está más feíto. Entonces no lo hubieran comprado a usted, pero digamos, ese que está más feíto, deme. Y venía y lo agarraba, y ya lo llevaba a la casa, lo amarraba, y sacaba el puñal y 30 puñaladas.
Ya satisfizo. ¿Lo podía hacer? Sí. ¿Por qué? Porque era de él. Era propiedad de él. Podían hacer lo que quieran. Por ejemplo, otro que era más malo. Hoy voy a comprar un esclavo varón porque lo quiero violar 60 veces. No voy a entrar en detalle. Pero lo podía hacer. O una muchacha joven, una esclava pero jovencita. Y lo podía hacer. ¿Por qué? Porque era propiedad de él. Esa era la realidad de los esclavos. Podían hacer lo que quisieran. Tenían que trabajar en lo que le pidieran. Tenían que hacer lo que quisieran. No, yo quiero que sea una para que esté limpiándome cada vez que yo hago mis necesidades. Y tenía que hacerlo. ¡Qué terrible! Díganme, terrible. Díganme si no. Terrible. Esa es la condición del esclavo. Ustedes y yo éramos esclavos del pecado. El diablo podía hacer con nosotros lo que quisiera. Lo que quisiera. Y lo hacía. Yo he visto gente, no quiero entrar en detalles porque puede ser que lo conozcan, pero ha salido en los medios, en las redes sociales, el caso de un gran médico especialista. Lo agarraron allá por mi pueblo. Hasta se orinó, todo orinado. Un especialista, es cirujano, neurocirujano, bien preparado, pero ha esclavizado el alcohol, increíble. Porque el pecado hace ese tipo de cosas. Nos esclaviza. Pero lo que Dios hizo al salvarnos es, llegó otra vez al mercado donde estábamos y nos redimió. Aleluya. Nos compró de nuevo. Y dijo, vaya, ahora eras mío. No para ser esclavos, sino para ser Libre. y nos hizo libres. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La redención. Tercero, regeneración. Ya mencioné dos. La primera fue justificación. La segunda, Redención. redención. La tercera, regeneración. Regeneración, un nuevo nacimiento en Cristo. San Juan 3:3 es la historia de Jesús hablando con un hombre de la ley, un doctor en la ley, llamado Nicodemo. Y va con él y respondió Jesús y le dijo, ¿por qué le dijo, Señor, qué necesito para ser salvo? Y él le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le reventó la cabeza al Nicodemo. Nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo, es que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañe que te dije, tienes que nacer de nuevo, porque tienes que nacer del agua y del Espíritu. No lo entendió el hombre. La gente no lo entendió. Nosotros a veces no lo entendemos. Pero la salvación incluye la regeneración. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nacer de nuevo, pues. Eso es la salvación, nacer de nuevo. Yo puedo ser justificado, yo puedo ser redimido, pero necesito ser regenerado. Yes, amén. Necesito nacer de nuevo. Una nueva criatura. Ya no el viejo Luis Aquino con sus delitos y sus pecados. Ya no. No puede ser el mismo viejo Luis Aquino con sus pensamientos pecaminosos y sus conductas pecaminosas. No puede ser. Necesito ser regenerado y experimentar la regeneración que incluye la salvación. Un nuevo nacer, una nueva manera de ser. Tengo que tener una nueva manera de ser. Eso es
la regeneración. La regeneración es el proceso por el cual una persona experimenta un nuevo nacimiento espiritual. Es una obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo: no te extrañe que te dije tienes que nacer de nuevo. Eso viene por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos tiene que hacer regenerados. Sí. Amén. Necesitamos que el Espíritu nos regenere. Amén. Y si nosotros todavía estamos batallando con una antigua vida, nosotros necesitamos decirle al Señor: Espíritu Santo, regenérame. Amén. Amén. Necesito un nuevo nacer. Necesito una nueva mente. Necesito nuevos sentimientos, emociones nuevas. Necesito disfrutar lo que es espiritual. Necesito que eso me atraiga. Necesito un nuevo nacimiento. Cuarto, adopción. Tenemos que pasar, porque eso es parte de la salvación, un proceso de adopción. Romanos 8:15 dice que ahora ya no, que antes éramos esclavos. Y dice: pero ustedes que son salvos no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. La palabra es huiotesía. Lo vamos a estudiar con detenimiento. ¿Qué significa ser colocado en la posición de hijo? Porque hay algunos que, siendo hijos, porque recibimos el espíritu de adopción, todavía viven como esclavos. Ustedes recuerdan la historia de Mefiboset. Sí. Que David decidió adoptarlo como hijo, lo puso en la mesa junto con los hijos, le dio de comer de la misma comida que comían los hijos, la misma comida de los que comía el rey, porque había sido colocado en la posición de hijo, pero la mente de esclavo lo traicionó. Seguía pensando como desterrado, como inválido. Seguía con la misma mentalidad, siendo princesas. Algunas mujeres no actúan como lo que son princesas. Amén. 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 Son tesoro de Dios. Miren, hermanos, aprovechando que no está mi hija aquí, no saben la alegría que me produjo el nacimiento de mi hija. Es que me produjo una enorme alegría. Es que yo venía 1, 2, 3 probando. O sea, el primero, el segundo, el tercero. Nació una niña. Yo quería una niña. Por supuesto que yo quería varones. Y Dios me bendijo con varón. Con varones bien guapos. Por lo menos eso creen mis nueras. Y yo qué felicidad tener mis hijos. Pero tener a mi hija. Es una princesa, la traté como princesa, la cuidé como princesa, la amo como mi hija, así como amo su hijo y lo que espero que me dé más de nietos, ¿verdad? Por lo menos uno más, ¿verdad? O 2, eso ahí lo negociamos, ¿verdad? Pues sí, porque hay que trabajar y cuidarlo. Pero hermanos, de verdad, hermanas, ustedes son princesas del Rey. No dejen que cualquier hijo de fulana las trate como lo que no son y no las trate como lo que son. Ninguno se merece el privilegio de tenerlas a ustedes para maltratarlas y abusarlas. Son un tesoro. Sí, amén. Yo tengo mi tesoro en mi esposa, 37 años. Qué lindo, hermano. Toda una vida. Y así le cantaba yo. Toda una vida estaría contigo. No importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida. Amén. Eso.
Y decía, mimarte, cuidarte, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida. Y después te dice, hacia angustia y desesperación. Aquí están los románticos conmigo, toda una vida. Hermanas, esos son, ¿me entienden? Eso era Mefiboset. Adoptados. Diga conmigo, soy adoptado. Soy adoptado. Esa es una buena palabra. A mí antes me molestaban y mis hijos han hecho lo mismo y le han dicho a sus hermanos, es que vos sos el adoptado. Este es el adoptado, así, fregando a los hermanitos, ¿verdad? Este es el adoptado. Y los otros, no, que a vos te adoptamos. Ahí andaba una señora regalando niños y te agarramos. Estos han sido bandidos, ¿verdad? ¿Ves? Pero hermano, ser adoptado en la familia de Dios y ser adoptado por Dios no es una mala palabra. Digan conmigo, soy adoptado. Soy adoptado. La santificación también es importante, es otra parte del proceso. Santificación, ser hechos santos. Ustedes y yo fuimos declarados santos. Usted es santo, hermano. Amén. Parece contradictorio, digo, por la conducta nuestra. Pero usted es santo. Hermana, usted es santa. Amén. Y no es contradictorio, es una realidad espiritual. Hemos sido declarados santos. Santificación es parte de la salvación. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Diga conmigo, es un proceso. Es un proceso. Diga, es un hecho, pero también es un proceso. Usted es santo, pero también es un proceso de santificación. Nos tenemos que santificar. Y el que se santifica, santifíquese más. Hay que santificarnos. Es parte de la salvación, la santificación. Es el proceso continuo de ser conformados a la imagen de Jesús. El modelo es Jesús. ¿Cuál es el propósito central de nuestra vida? Diga conmigo, el propósito. No lo escuché, el propósito principal de mi vida es ser conformado o hecho a la imagen de Jesús. Él es nuestro modelo. Amén. Él es el molde. Nosotros somos el barro en sus manos. Pero la tarea del Espíritu Santo es que a nosotros que somos barro, meternos en el molde que es Jesús y que salgamos a la imagen de Jesús. Amén. No es que seamos mejor. Eso no es suficiente. Que usted sea una mejor versión de usted mismo. No, no es suficiente. Aunque usted haga un gran esfuerzo por hacer una mejor versión de usted mismo, no es suficiente. Lo único que es suficiente es que usted sea hecho a la imagen de Jesús. Eso dice Romanos 8:29. Leamos desde el 28, poneme el 28. Dice Romanos 8:28. A ver. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, digan propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme, es formados en el modelo. Esa es una palabra especial, es la palabra susquematizo, o sea, tener el molde y ser metidos en ese molde, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El final de la historia es que ustedes y yo partamos de esta tierra hechos semejantes a Jesús, que nos parezcamos más a Jesús. Amén. Entonces ahorita no hemos llegado. Diga conmigo, no he llegado todavía. Por lo menos yo lo puedo decir con propiedad. No he llegado todavía. Todavía hay muchas cosas que no deben estar.
Pero la meta final de la vida en la tierra, la meta final de su vida, no es que usted sea un gran empresario, no es que usted sea un gran académico, un gran profesional. La meta principal no es que usted sea un gran hombre de familia, con una gran familia, con muchas cosas. No, la meta final es que usted salga de esta tierra más hecho al molde de Jesús, a la imagen de Jesús. Amén. Esa es la meta. Que usted sea más como Jesús. Que cuando yo me siente a la par suya, sienta que estoy sentado a la par de Jesús. Ahorita no siento eso. No lo siento. ¿Para qué le voy a mentir? Pues, o sea, yo no le puedo mentir. Que yo esté parado aquí enfrente y sienta de que estoy más, cuando lo veo, más cerca de Jesús. Y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Que me ven a mí aquí parado y dicen, no hombre. La verdad tenemos, y le cuento a otra gente, tenemos un pastor ahí, más o menos le salen las cosas de vez en cuando. No siempre, pero de vez en cuando, ¿verdad? Pero la verdad es que yo lo veo y nada que ver con Jesús, todavía. Bueno, todavía nos pasa eso. Pero la meta es que cuando yo me vaya de aquí, de esta tierra, yo vaya hecho más a la imagen de Jesús, conforme a la imagen de Jesús. Y usted también. Amén. Esa es la meta. Es parte de la salvación. La santificación. Y por último, la glorificación. Romanos 8:30, el siguiente. Solo darle, no sé qué le das. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también Glorificó. glorificaron. Dios quiere que el punto final de la salvación es que usted tenga la gloria de Dios en usted. Que en usted se vea la gloria de Dios. ¿Se recuerdan de Moisés, hermanos? Que la gente le veía el rostro y veían la gloria de Dios. Después de algún tiempo que se le acabó, se tapaba la cara para que no vean que se le había acabado. Usted, hermano, no se preocupe que todavía ni siquiera se ha tenido que poner nada en la cara. Y yo igual. Pero la meta final es que a usted, en usted se vea la gloria de Dios. Imagínense que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Ahí se nos va a quitar todas esas cosas que tenemos. Eso es la salvación. O sea, la salvación es todo un proceso. ¿Esto cuándo va a ser? En la presencia del Señor. Ya se le habrá quitado todo eso que ahora le aqueja, hermano. Y no me refiero a enfermedades o dolores. Me refiero a todo ese pecado que le aqueja, que le persigue. Todos esos complejos que le aquejan y lo persiguen. Todo eso. Ay, me miró mal. Ah, ya sé, este ha de hablar mal de mí. Ah, es que este no me hace una buena. 2, menos. No, si mirarlo, ve. La gran cara de lascivo que tiene. Ah, ese no me ve así nomás. Ahí se la pica de hermano Santurrón. Ajá, la mirada que tiene. Ok, todo eso se va a acabar, hermano. Cuando sus ojos miren, la gente va a ver, esos ojos son como los de Jesús, tienen la gloria de Dios. Ustedes aspiran a eso, hermano. Amén. Porque si no y les gusta lo de aquí quédese. Yo me voy a ir con él. Pero si a usted le gusta aquí quédese. Le cuento que no va a ser mucho tiempo porque fuego va a consumir mucho. Pero si usted lo que quiere es estar en la presencia del Señor, como dice aquel otro himno antiguo, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. En plena gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La santificación. Entonces, si se fijan, hermanos, la salvación es todo un montón de componentes. Los vamos a ver cada uno de ellos con más detalle, aunque he dado una amplia explicación introductoria. Hermanos, todos estamos llamados a la salvación. Todos. Digan conmigo, todos. Con esto voy a terminar porque es mi último punto. Quiero invitarles a que busquemos Hechos 2:38. Aquí tenemos a Gerson que nos da una tremenda ayuda. Hechos 2:38. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Está hablando y les dijo: arrepentidos
Ven conmigo, arrepentirse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, la invitación de Pedro es la misma invitación para nosotros esta mañana. La invitación es arrepentidos. Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Arrepentirse comienza con un cambio de mente. Eso en griego es metanoia. Un cambio de mente que conduzca a un cambio de conducta, valga la redundancia. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. O sea, no podemos seguir así. No podemos seguir viniendo los domingos a la iglesia y vivir en la semana como que fuéramos no cristianos. No podemos seguir pretendiendo ser cristianos y seguir con la misma conducta pecaminosa. No podemos. No podemos. Le dijeron todos aquellos que oían a Pedro en el discurso ahí en la puerta del templo de la Hermosa: ¿qué necesitamos para ser salvos? ¿Qué necesitamos? Y él les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos. O sea, no podemos seguir pues en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, escudándonos detrás de escudos religiosos. No es que yo soy así, es que yo... No podemos hacer eso. Tenemos que arrepentirnos. Hemos pasado algunos años, pero años. Comenzamos bien quizás al principio, pero de repente, como dice la Escritura, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nos empezamos a juntar con gente que en vez de ser para nosotros una guía, se volvieron en estorbos en nuestra vida. Y los mismos cristianos haciendo cosas, seguimos atados al mismo estilo de vida, al mismo pecado. Nos seguimos, como dice el apóstol Pedro. Mira qué duro Pedro, es que Pedro era fuerte. Dice, como el cerdo, la cerda lavada que vuelve al cieno, o el perro que vuelve al vómito que vomitó y se lo vuelve a tragar. Así somos a veces nosotros. Volvimos al mismo lodo, volvimos al mismo pecado, volvimos a las mismas cosas. Y lo peor es que ya la conciencia antes por lo menos nos sentíamos culpables, hoy ya sabemos cómo caer la conciencia. Ya ni la conciencia nos reprende. Y seguimos en las mismas. No podemos. No podemos. Algunos dicen, no, si todavía el Señor no viene. Y no, ahí está en Mateo, porque esos son principios de valor. Todavía falta, ¿no? Pero todavía puedo tirar otra carita al aire. Hermanos, ayer estaba afligido, vi una foto y ya no tengo canas, aquí se me cayeron. ¿Cuántas canitas al aire? Todavía puedo. Sí, el Señor quizás no venga hoy, quizás, no sé, pero el mensaje de la Escritura es: Maranata, Cristo viene pronto. Sí, tal vez no. Pero usted no sabe si usted es el que no va a estar más. Eso es más probable. Quizás. O puede ser que el Señor nos sorprenda y de repente este día escuchemos la final trompeta. Pero suponiendo que no sucediera, y yo tengo garantía de que mañana me voy a levantar, puede ser que no. Arrepentidos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para la salvación? Arrepentirnos. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, arrepentirnos. Necesitamos volver al Señor. Mire lo que dice la Escritura, el profeta Isaías: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice la palabra: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, seréis condenados. Luego, venid y estemos cuentas. ¿Cuántas veces me debo arrepentir? Todas las que sean necesarias. Ayer me arrepentí. Eso fue ayer. Ahora es otro día. No, antier. Sí, eso fue en mayo. Hoy ya estamos en junio. Hoy es día de arrepentimiento. Yo quiero invitarlo a que si usted necesita arrepentirse, no esté pensando en el hermano capaz. Este hermano sí tiene cara, yo también que arrepiente. Por lo menos eso cree el hermano que está a la par. Yo también, hermano, también creo eso, que tiene cara. Ese día del arrepentimiento necesitamos arrepentimiento. De verdad, se lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo necesito arrepentimiento. Todos necesitamos. Si usted necesita arrepentirse, póngase de pie. Me va a ver el hermano, ¿qué importa? Él también se tiene que arrepentir. Levante sus manos y dígale en su propia palabra: Señor, me arrepiento. Y dígale de qué se arrepiente. No lo diga gritando porque lo van a oír los hermanos, pero diga de qué usted se tiene que arrepentir hoy, porque hay cosas de las que usted se tiene que arrepentir hoy. Se tiene que arrepentir de sus pecados. Se llaman pecados. De eso se tiene. Comience a decírselo al Señor. Abra su boca y dígaselo para usted y Él, porque Él lo va a oír, la va a oír, pero dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de que hice esto, aquello, lo que el Espíritu Santo traiga a su mente, porque el Espíritu le va a empezar a hablar y le va a decir: acordate de esto. Esto causó división entre tú y yo. Esto nos lo ha reparado. Y pídale perdón. Pídale y dígale: aquí estoy. He venido este día delante de ti a ponerme de acuerdo y te pido perdón por mi fácil forma de ir al pecado. Señor, usted diga: esta mañana quiero hacer una oración. Si alguno de los que está aquí nunca ha hecho esta oración, yo la voy a ir diciendo despacio y le voy a pedir que la repita después de mí. Ahí para usted, pero que la repita. La oración dice así: Señor, reconozco que te necesito.
que he estado viviendo separado de ti. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el centro de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados. Y gracias por escuchar mi oración, tal como lo prometes. En el nombre de Cristo Jesús. Si esta oración usted nunca la ha hecho y cree que es desde el día que usted la debe hacer, repítala después de mí. Yo la voy a hacer despacio para que tú se la puedas decir al Señor. Señor Jesús, gracias porque me amas. Reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi vida, de mi corazón, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el centro, el trono de mi vida, y hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados, por entrar en mi vida y por escuchar mi oración, como lo prometiste. Ténganse en oración. ¿Alguien repitió esa oración por primera vez? Si la hiciste, puedes levantar la mano. Si alguien repitió esa oración conmigo por primera vez, nunca la había hecho y hoy la hice, puedes levantar la mano. Muy bien. ¿Alguien más hizo la oración? Por primera vez la repitió. Muy bien. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, repita esta oración conmigo. Señor, yo reconozco que he estado viviendo separado de ti. He estado viviendo controlando yo mismo mi vida. Pero ahora me arrepiento y me vuelvo a ti. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control. Te cedo el control de mi vida. Hazme la clase de persona que yo debo ser. En el nombre de Jesús. Amén.